Una científica se infiltra 18 meses en un laboratorio secreto español, con cámaras ocultas, y revela el maltrato animal que se vive ahí. En Basadas Reales te contaremos los relatos más impresionantes, todos extraídos de la vida real, que te harán ver el mundo de una manera completamente nueva. Hoy verás el resumen de Infiltrada en el Búnker. La historia comienza en Madrid, en el año 2024, con Pablo y su compañero chequeando sus equipos de grabación para luego viajar a Londres, donde se reunirían con la verdadera protagonista de este documental, una activista cuyo nombre real se mantiene en el anonimato, pero que opta por identificarse como Carlota Saorza. De camino al encuentro, Pablo le revela a su compañero que Carlota planea infiltrarse nuevamente, y como no sabe cuántos meses durará desaparecida, quiere narrarle a él todo lo que vivió cuando estuvo infiltrada en el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia de España durante 18 meses. Eso sí, previamente nuestra protagonista ya le había entregado al entrevistador alrededor de 7,000 archivos con todo lo que tenía recopilado de esa experiencia. Cabe destacar que Carlota es una testigo protegida por la causa penal que se abrió contra dicho laboratorio, y aunque en el primer momento de la entrevista la vemos sentada frente a Pablo, su cara permanece pixelada. Por esa razón, a partir de ese momento, como medida de precaución, el resto del encuentro sería interpretado por una actriz, aunque en ocasiones volveremos a ver su silueta superpuesta con la de la actriz, así como imágenes de archivo de cada historia relatada. Al inicio de la entrevista, Carlota cuenta que desde niña sentía mucha empatía por los animales, pero el momento que más la había marcado fue cuando presenció la matanza de un cerdo al cual intentó salvar, sin imaginar que a partir de allí germinaría con más fuerza su sentido de protección, su interés por los derechos humanos, el feminismo y su necesidad de conocer historias de personas que habían cambiado el mundo, tales como Angela Davis, Emma Goldman y Jane Goodall, por quien comprendió que si quería luchar por los derechos de los animales, debía enseriarse en el asunto. Fue así como ingresó a la Facultad de Veterinaria, logrando convertirse en técnico especialista en animales exóticos. Luego empezó a trabajar en diversos hospitales veterinarios, en santuarios y a realizar cuanto curso le era posible, pero aún así Carlota no se sentía satisfecha. En el 2010, Carlota se fue a Irlanda para estudiar inglés y estando allá se topó por primera vez con un movimiento pro-animalista. Luego se sumergió en internet para buscar de todo lo referente al tema y fue así que conoció el caso de Breeches, el famoso macaco que habían liberado en un laboratorio en Estados Unidos. Para Carlota, el video de Breeches representó un antes y un después, ya que luego de verlo conoció el Frente de Liberación Animal. En su documentación, nuestra prota se internaba en los archivos de las feroces protestas en el Reino Unido y Estados Unidos, así como de las reacciones de las industrias farmacéuticas y el FBI, clasificando a los animalistas como terroristas. En sus andares, Carlota conoció a un hombre llamado Kurda, quien se encargaba de hacer investigaciones encubiertas en granjas, así que, para estar más cerca de él, nuestra prota se mudó a Madrid, donde consiguió un trabajo de medio turno, pero como necesitaba más ingresos, aplicó para una oferta laboral que vio en internet. Aquella oferta era nada más y nada menos que en un laboratorio de experimentación animal, donde trabajaban con ratas, ratones, conejos, cerdos, perros y primates. A partir de ahora, el documental disminuye el uso de imágenes históricas para darle rienda suelta a la trama de Carlota en su recorrido por la experiencia en Vivotecnia, ya que cuando nuestra prota se topó con dicha oferta, no dudó en comunicarse con Kurda para activar una posible investigación, aunque entrar a trabajar en un laboratorio de experimentación era sumamente difícil. Al día siguiente, después de enviar el currículum, Carlota corrió con la suerte de ser llamada para la entrevista, pero quedó helada cuando escuchó que cumplía con el perfil que la empresa buscaba. No obstante, de inmediato se incorporó a la entrevista telefónica y quedó para las entrevistas presenciales, donde aparte de conocer algunos pasillos sin ventana que le hacían imaginar todo tipo de horrores, también tuvo que presentar un examen técnico y teórico frente a una estricta supervisión. Durante todo el proceso, Carlota se mantuvo firme en un personaje que se había inventado antes de dirigirse a la entrevista.
De hecho, cuando una de las empleadoras se le sinceró diciéndole con dureza que en el lugar trabajaban con experimentación animal, nuestra prota, quien estaba determinada a seguir adelante, respondió con la misma dureza, diciéndole que ella estaba a favor de dichas prácticas. Misu Patumekone posteriormente, un guía le hizo el recorrido por las instalaciones, pasillos llenos de jaulas con diversos animales que lloraban desesperados. Para Carlota la experiencia era horrorosa, había heces fecales por todos lados y pestilencia. Luego, mientras sentía miedo y emoción, fue llevada a los laboratorios de primates. En ese lugar nuestra prota vio a un mono con alopecia y se sintió aturdida, pero entendió que si le estaban dando ese recorrido era porque la iban a contratar. Al regresar a su casa, Carlota recibió la llamada de una de las entrevistadoras informándole que le estaría enviando el contrato a su email porque había sido admitida. En los primeros días en la empresa, Carlota no tuvo contacto con los animalarios. Su trabajo era llenar PDFs, sacarse los carnets del Centro Sanitario de Madrid y seguir presentando exámenes. Así que aprovechaba su bajo perfil para estudiar el lugar y a sus compañeros de trabajo para ganarse su confianza, hacer mapas de las cámaras de seguridad y comprender cómo funcionaba el laboratorio. Al mes ya tenía todo un plano de lo que ella empezó a llamar el búnker. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo iba a conseguir imágenes del sitio debido a las estrictas medidas de seguridad, por lo que su mejor opción fueron unas gafas con cámaras integradas, las cuales justificó alegando que no quería arriesgar sus costosas gafas de uso diario al entrar a los animalarios. Al cabo de 2 meses, Kurda y ella fijaron el sitio de encuentro para la entrega del material recopilado, el cual él se encargaría de revisarlo hasta obtener información contundente que se pudiera publicar. En los días siguientes, Carlota, muerta de nervios, estrenó sus gafas mientras lavaba jaulas en los animalarios. En las grabaciones también había capturado a sus ayudantes trasladando a los desesperados animales de una jaula a otra. Para ella era traumático ver tantos cachorros beagles menores de 1 año sentenciados a morir luego de 3 meses de experimentación, pero en medio del revoloteo de emociones, una de las perritas había logrado captar su atención. Se trataba de la número 32. Luego de varios meses, Carlota había logrado habituarse a sus gafas y ya grababa con más comodidad. Incluso había conseguido horas extras los fines de semana. Y aunque algunas veces le fallaba la cámara o la batería se descargaba, cada 2 semanas se veía con Kurda para entregarle material. Sin embargo, después de todo ese tiempo, Kurda le informó que nada de lo aportado hasta ese momento le servía, ni siquiera había evidencia de estudios en animales. Mientras la rutina absorbía a Carlota, el ambiente laboral se volvía más tóxico. Entre compañeros competían por ser elegidos para realizar estudios, y a los que no elegían los echaban de la empresa. Eso aumentó las tensiones porque Carlota sabía que debía ser 100% eficiente cuando le tocaban las pruebas de experimentación. En ellas tenía que tatuar ratas, colocarle inyecciones oculares, inhalatorias o de otro tipo a conejos y demás animales. En dichas pruebas, Carlota estaba sometida a la insensibilidad animal total de sus jefes y compañeros. Nuestra prota presenciaba como a ellos lo único que les importaba era que los estudios saliesen bien, independientemente del sufrimiento animal. Veía salir lotes de animales al matadero y luego ser reemplazados por nuevos lotes que llegaban de granjas. En las pruebas con los cachorros, a Carlota se le dificultaba ocultar su inclinación por la 32, lo cual la hacía sentir más miedo de ser descubierta. De hecho, en ese punto, nuestra prota le comentó al entrevistador que, debido a su trato amable con los animales, su supervisora le asignó el sacrificio de 40 beagles como una especie de prueba. Desde ese momento, Carlota no solo luchaba internamente con el peso de lo que tenía que hacer, sino que Kurda aumentaba las presiones para que abandonasen la misión. Él sabía de todos los años de prisión que podían caerles encima si eran descubiertos, y se sentía perseguido todo el tiempo por la policía. Por todo eso, nuestra prota decidió renunciar, pero antes de irse quería rescatar a toda costa al menos a un perro. Kurda seguía intentando persuadirla para que no siguiera, pero Carlota no quería echar por la borda tanto tiempo de infiltrada. Finalmente llegó el día del sacrificio y, aunque temblaba de miedo, Carlota cumplió la tarea de matar a la camada de perros. Mientras Carlota lidiaba con las secuelas emocionales de haber roto sus principios, también veía la aprobación del equipo de Vivotecnia.
Ella se sentía un monstruo mientras sus jefes le aplaudían su nuevo cargo en los estudios de experimentación. No obstante, a medida que pasaban los días y nuestra prota recopilaba mejor material, Kurda se le desaparecía por más tiempo. Por ende, Carlota cada vez se sentía más sola en el búnker. Niéganos honesto, cuando ya estaba más tranquila en su nuevo cargo, Carlota recibió la fecha de un nuevo sacrificio de Beagles, donde se incluía a la 32. Este mensaje le hizo tomar la decisión de renunciar. Su agotamiento mental había llegado al límite, pero antes de irse visitó la jaula de la 32 y luego redactó la carta de renuncia que finalmente no envió. A la mañana siguiente, Carlota se llevó la sorpresa de que el laboratorio había abierto la posibilidad de que el personal adoptara a algunos de esos perros, por lo que muy cautelosamente aplicó para adoptar a la 32. Para ella, esa adopción representaba una forma de salvación, así que contactó a Kurda para que la acompañara a recibir a la 32. Al principio, el hombre se lo había tomado mal, pero luego entendió el sentimiento de su colega rescatista. Ya en casa, la 32 pasó a llamarse Chase. El proceso de adaptación le dio un vuelco a las emociones y rutina de Carlota, quien comenzó a respirar aire puro en las salidas a los parques con su nueva mascota. Sin embargo, el episodio también le trajo una despedida dolorosa porque Kurda se había retirado de la misión definitivamente. En los días siguientes a Carlota le llegaron nuevos estudios y aunque se sentía más sola, estaba más determinada a continuar la infiltración. Por esa razón tomó la decisión de empezar desde cero y para ello se mudó de casa y empezó a gestionar su propia forma de trabajar. Como sabía que lo que grababa no era delito a pesar de ser éticamente inadmisible, se planteó empezar a grabar irregularidades e incidencias. Su nueva metodología buscaba desmontar el concepto de bienestar animal y derrumbar de las 3 Rs en las que se respaldaba el laboratorio. Estas 3 R se referían a reemplazo, reducción y refinamiento, con las que el laboratorio estaba en la obligación de investigar alternativas que previnieran el sufrimiento animal. De hecho, ella empezó a estudiar sus grabaciones basándose en las leyes y normativas de la Organización Mundial de Sanidad Animal, aunque en cierto punto había logrado conseguir evidencias de que el laboratorio incumplía con las legislaciones europeas. El hecho era que Vivotecnia estaba certificado y aprobado por las supervisiones de bienestar animal, ya que se suponía que un veterinario asignado lo inspeccionaba al menos una vez al año. Sin embargo, Carlota sabía que esa supervisión estaba controlada por dinero público y los informes carecían de veracidad. De hecho, ella estaba convencida de que la figura de bienestar animal era una herramienta ideológica muy potente con la que se defendían los que vivían del negocio de explotación animal. Nuestra prota participaba diariamente en infinidades de estudios que comparaba con una carnicería y ya no toleraba más la insensibilidad de sus compañeros cuando torturaban a los animales. Incluso presenció cuando accidentalmente le partieron la columna a un conejo, y en lugar de sedarlo, lo dejaron sufrir por días hasta acabar el experimento. De igual forma quedó marcada cuando una perra que se estaba desangrando fue abandonada a su suerte porque el veterinario de bienestar animal alegaba que no podía hacer nada. De hecho, ni siquiera le informaron a la farmacia lo que había ocurrido con el estudio de la perra. En la infiltración, Carlota también se había convencido de que los informes llegaban a las farmacias con los datos modificados, pero necesitaba obtener esa evidencia. Afortunadamente, pronto logró grabar a uno de sus compañeros diciendo que había falsificado los datos de un estudio, del cual Carlota recordaba los detalles. Esto reafirmó la conclusión de que a las farmacias podían llegar fármacos que aún no tenían evidencia científica de su fiabilidad. Las crisis de ansiedad y el cúmulo de horrores a los que se sentía sometida, Carlota se intensificaron más cuando se propagó la noticia de la infiltrada de Soko en un laboratorio alemán, ya que en Vivotecnia se recrudecieron las medidas de seguridad y los trabajadores se sentían cada vez más presionados. Tanta tensión terminó por hacer que nuestra prota finalmente enviara la carta de renuncia. Para su sorpresa, en Vivotecnia le hicieron una contraoferta, intentaron subirle el sueldo y darle un mejor cargo. Definitivamente se había vuelto una empleada valiosa, al punto de que le hicieron una fiesta de despedida cuando reafirmó que no seguiría. 544 días exactos había durado trabajando en el laboratorio y para alcanzar la meta le contó a un amigo sobre todo el material que tenía.
Acto seguido, la pandemia sorprendió al mundo y Carlota y su amigo aprovecharon para ordenar los informes y reducir los 7000 archivos en un clip de 1 hora. El trabajo final se lo pasaron a la organización internacional Cruelty Free y el revuelo vino casi de inmediato. Todos los noticieros en Madrid hablaban de lo mismo, Vivotecnia y la denuncia que una ONG le había generado. El boom llegó hasta el Congreso, se activaron las protestas en las calles y las imágenes recopiladas por Carlota estaban en todas partes. La Comunidad de Madrid suspendió las actividades en el laboratorio tras constatar todo con una inspección, y al cabo de 2 días nuestra prota comenzó a recibir miles y miles de llamadas amenazadoras, porque no había sido muy difícil descubrir que la infiltrada esta vez había sido ella. Posteriormente, Carlota se presentó ante la policía para evitar que el juez cerrara el caso, sabiendo que en el interrogatorio no solo debía sonar convincente para recibir el estatus de testigo protegida, sino también para salvarse de ir a la cárcel. Por suerte, la policía no tardó en corroborar todo lo que denunciaba Carlota y le dieron el estatus. Además, el gobierno celebró el cierre de Vivotecnia por maltrato animal. Lamentablemente, 3 meses después del cierre, el laboratorio reanudó sus actividades laborales, mientras que la Comunidad de Madrid aseguraba que se habían tomado las medidas de seguridad para evitar el sufrimiento animal. No obstante, diversas asociaciones animalistas comenzaron a amenazar con ejercer acciones legales. Para Carlota, esa reapertura era frustrante, ya que Vivotecnia no había liberado ni un solo animal y solo había recibido una multa diminuta, sin mencionar que pasaban los meses sin que el juicio iniciara. Por otro lado, los únicos detenidos habían sido 2 empleados menores y la presión mediática terminó enfriándose, así que se fue a vivir a Londres para retomar su vida. Ahora, su nuevo objetivo era infiltrarse en una granja de beagles, de las que surten a laboratorios como Vivotecnia. Pero antes de comenzar su nueva misión, llevó a su amigo periodista al campamento de protestas que se ubicaba cerca de la granja para sensibilizarlo más sobre el tema. El recorrido continuó luego hacia una ubicación desconocida donde se había establecido Animal Rising, la misma gente que en 2022 había saltado unas vallas de seguridad para liberar a 20 cachorros de un centro de experimentación animal. Para Carlota, la lucha no acababa hasta que la última jaula quedase vacía, y por eso estaba dispuesta a volver a infiltrarse, pese a todo lo que ya había vivido. Si esta historia te movió, déjame un comentario y suscríbete, que aún tenemos muchas historias verdaderas por contar.